Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. La tercera ley descoloca. La tercera ley descoloca hasta que nos centramos. Vamos a ello. El universo ha sido creado basado en 7 leyes. Nada ni nadie escapa a ellas. Busca entre todos tus conocimientos y actitudes si hay algo que escape a alguna de las leyes que ya hemos comentado. Muy resumido, un impulso inicial inicia un movimiento, una causa, y puede ser físico o mental. Toda causa provoca un efecto. Este efecto se mantiene hasta que se acaba la fuerza del impulso. Todos los efectos tienen un punto máximo y uno mínimo, y son más o menos intensos. Y ahora vamos por la tercera ley. 3 partículas son las responsables de todo lo conocido como materia: el protón, el neutrón y el electrón. Juntos forman un átomo. Su combinación da lugar a todos los diferentes átomos conocidos, poco más de 100, y ellos a toda la materia, incluidos nosotros. Así, para que tomes perspectiva, nuestro universo contiene más o menos un 5% de lo que llamamos materia. Solo un 5%. A un casi 30% le llamamos materia oscura y conocemos algo de ella. Y al 65% restante le llamamos energía oscura, y de esta última no tenemos ni idea de lo que hace. Hemos llegado solo hasta deducir que existe. Total, que de conocer, conocemos muy poco. Sabemos, eso sí, que todos y todo estamos sometidos a las 7 leyes, desde la materia más elemental hasta la energía espiritual más elevada. Esto lo deja muy claro la segunda ley, que comentaremos más adelante. Sabemos que los átomos son energía, de lo que se deduce que todo es energía a la que llamamos de diferentes maneras, pero de la que en su mayor parte no tenemos ningún conocimiento. Somos o pertenecemos a un gran, inmenso campo de energía consciente, porque tenemos conciencia y somos energía. Un electrón, o varios, giran alrededor de un núcleo central, formado por uno o más protones y neutrones, que al girar el conjunto produce vibraciones. Por lo tanto, todo vibra. Una piedra y los ejes de las ruedas de un carro, si estos giran a mucha velocidad, nos parecen parados, pero están compuestos por átomos, por lo tanto, vibran los dos, aunque los vemos como efecto visual en reposo. La primera vibra tan poco que no percibimos ni su movimiento. La segunda vibra tan alto que no percibimos su movimiento, pero sí su vibración. Y hasta aquí la física básica. Vamos a por nosotros, los humanos. Decimos que somos materia, una gran cantidad de átomos compactados en lo que denominamos nuestro cuerpo.
Tenemos en el cuerpo un aparato emisor y receptor de frecuencias de energía, al que llamamos cerebro. La información que le llega, ya sea de nuestro cuerpo o de otros aparatos emisores receptores, le llega como energía a determinadas frecuencias o bits de información y la decodifica para que así nosotros podamos distinguirnos unos de otros y seamos conscientes de la información que en todo momento envían las diferentes partes de nuestro cuerpo, al igual que percibimos las imágenes y sonidos que vemos en nuestros aparatos, como teléfonos, radios y televisores, por ejemplo. Nosotros somos mucho más complejos. Nuestro cuerpo es lo que llamamos materia, sí, pero también hay funciones que sabemos que tenemos que no están formadas por átomos. Quienes se identifican solo con su cuerpo o sus posesiones, milagrosamente lo olvidan. Nosotros también emitimos y somos conscientes de algunas cosas que emitimos: sonidos, temperatura, sustancias olorosas. Ocupamos una porción de lo que llamamos espacio y conscientemente o no, emitimos y recibimos sentimientos y emociones. Para que interactuemos con otras personas, otros seres vivos e incluso lo que llamamos cosas y seres inanimados, necesitamos todos de un aparato emisor-receptor sintonizado con el nuestro. Todos estamos hechos de la misma materia, solo que nos manifestamos en diferentes maneras. Resumiendo, cada cuerpo o grupo de átomos, incluso nuestras creaciones, sea energético, animal, vegetal o mineral, tiene su aparato emisor y receptor. Ahora vamos a fijarnos en algo que ya sabemos, pero que muchas veces obviamos. No todos estamos preparados para recibir y emitir en las mismas frecuencias. No decodificamos el lenguaje de los animales, por ejemplo, aunque deducimos por su actitud y sonidos que emiten algo y algo comprendemos. O no oímos sonidos o vemos objetos si están por encima o por debajo de nuestro nivel de percepción. Entre nosotros, los humanos, curiosamente, nos ocurre lo mismo, no por el idioma, que ya es una barrera, sino porque lo que uno emite y el otro recibe no siempre es decodificado exactamente. Cada decodificador emite y recibe en una banda limitada. Hay radios y televisores que captan más canales de emisión que otros. Y lo mismo ocurre con nuestros cerebros, nuestros aparatos emisores receptores. A estas alturas ya te has dado cuenta del por qué lo de comunicarnos es complejo y que puede dar lugar a muchas interpretaciones. Vamos a introducir la conciencia, la intención, nuestro estado emocional y nivel de sabiduría, que también condicionan lo que emitimos y recibimos. Y sabemos que, en diferentes grados, todos lo poseemos. Curiosamente, teniendo integradas la conciencia, intención, la emoción y la sabiduría en nuestro cuerpo, que es materia, estas no están formadas por átomos, son energías que reciben y emiten en otras frecuencias más elevadas, que sí capta nuestro cerebro con más o menos acierto. Ellas son la causa, el impulso inicial primero de todo lo que emitimos y de lo que recibimos. Y también sabemos que interactúan entre ellas variando nuestras percepciones. La conciencia es la vibración más alta, pero no siempre es la que gobierna. Algunas veces los sentimientos y emociones toman el mando. Cuando esto ocurre, no pensamos, actuamos.
significa que nuestra conciencia no está lo suficientemente desarrollada para controlarlas en todo momento. Si esto ocurre, podemos decir que, en estos casos, nosotros cedemos nuestro control a impulsos que nos superan y que puede que tomemos conciencia más tarde o no de ello. Por si te pareces tú poca maravilla y un universo en ti mismo, lo que llamas tu cuerpo alberga otros cuerpos, bacterias, virus y otros microorganismos que viviendo en ti son independientes, a la vez que todos somos dependientes unos de los otros. Nuestro cerebro controla partes de nuestro cuerpo de todo el conjunto de seres que lo habitan, sin la intervención directa de nuestra conciencia, sentimientos y emociones, aunque algo influyen, por ejemplo, la digestión o la circulación de la sangre. No necesitan de nuestra intervención directa, pero se ven alteradas por nuestro estado emocional. Una impresión fuerte puede cortarnos la digestión o alterar nuestra presión. Total, que todos y todo somos pura energía, y una parte de esta energía se manifiesta en átomos, porque vibra a una determinada frecuencia y a esa parte le llamamos materia. Aunque nuestra percepción nos haga creer que somos entidades pensantes, separadas y completamente independientes, los reyes del universo. Creemos que somos una ola y resulta que somos todo el mar, solo que como ola tenemos muy poca conciencia. Y nosotros empeñados en controlarlo todo. En fin. Vamos a resumir lo que ya sabemos o nos perdemos. Un impulso inicial inicia un movimiento, una causa, y puede ser físico o mental. Toda causa provoca un efecto. Este efecto se mantiene hasta que se acaba la fuerza del impulso. Todos los efectos tienen un punto máximo y uno mínimo, y son más o menos intensos. Los efectos producen vibraciones que son decodificadas por nuestros cerebros. Toda la materia es una determinada frecuencia de energía. Todos y todo formamos parte de un gran campo de energía que vibra constantemente y manifiesta diferentes grados de conciencia. Y está sujeto en su totalidad a las 7 leyes universales. En el momento que denominamos morir, nuestra conciencia se expande y solo entonces comprendemos. Solo cuando la ola rompe en la orilla, toma conciencia de que, siendo la ola, siempre fue, es y será el mar. Lo dejamos hoy aquí. La próxima reflexión, o sea, mi interpretación de las 7 leyes, irá de cómo podemos manejar todo esto, hasta dónde podemos manejarlo y cómo nos afecta el resto del campo de energía. Te agradeceré comentes mis opiniones. Juntos crecemos y nos enriquecemos. Muchas gracias por tu atención.